quieres que te haga? Jesús le preguntó. Maestro, yo quisiera la vista recibir. Tu fe te ha salvado, le dijo el Salvador. Bartimeo pudo ver y a Dios glorificó. Bartimeo era un ciego que mendigaba en el camino. Cierto día oyó que cerca iba Jesús el Nazareno, y aunque muchos lo callaban, él muy fuerte así gritó: ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Jesús le preguntó. Maestro, yo quisiera la vista recibir. Tu fe te ha salvado, le dijo el Salvador. Bartimeo pudo ver y a Dios glorificó. Y a Dios glorificó. Y a Dios glorificó. Ayúdame, Por favor, por favor. estoy ciego. Papito Dios, Quiero pedirte pídete, que me sanes me sanes, porque quiero porque quiero ver. ver. Te amo mucho, Te amo mucho, papito Dios. papito Dios. Amén. Amén. Papito Dios, Muchas gracias. ¿qué pasa? Ya puedo ver Quiero ver. y estoy feliz. Estoy feliz. Te amo. Te amo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Mi nombre es Janet y les vengo a contar una historia muy linda que está en la Biblia, que se encuentra en Marcos 10, del 46 al 52. Pero entonces, antes de hablar, de contar la historia, ¿qué tal si oramos para que sea Dios el que nos muestre, el que nos guíe y el que nos enseñe su palabra, ¿sí? Entonces vamos a cerrar los ojitos y vamos a ponernos en posición de oración. Señor, gracias te damos por el día que nos das. Gracias porque tú nos has guardado. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has protegido. Y gracias porque estás a nuestro lado en todo momento. Ahorita, Señor, permite que podamos aprender de tu palabra, que podamos poner en práctica y que podamos salir edificados. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia que les voy a decir, que se encuentra en Marcos 10, 46 a 52, hace referencia a un lugar que se llama Jericó. Allí en Jericó había un hombre llamado Bartimeo que era cieguito, no podía ver. Entonces resulta que Bartimeo le tocaba pedir limosna en la calle, le tocaba estar como en la entrada de la ciudad pidiendo limosna porque él no podía trabajar, porque era cieguito, porque en ese tiempo a las personas que tenían esa discapacidad no las dejaban trabajar. Entonces a Bartimeo le tocaba una vida muy dura, muy difícil, muy complicada, y entonces solamente para poder subsistir, para poder tener alimento, le tocaba pedir limosna. Era en realidad una vida triste, porque aparte de que no podía ver, no podía trabajar y le tocaba pedir limosna, estar dispuesto al sol, al agua, a que la gente lo maltratara en la calle. Entonces él vivía una vida muy triste, si lo podemos llamar así, ¿cierto? Pero resulta que una vez Jesús llegó a Jericó. Entonces cuando Bartimeo escuchó mucha bulla y escuchaba que la gente caminaba y se escuchaba como que él no podía ver, pero él podía entender que había mucha gente siguiendo algo o siguiendo a alguien, o que algo estaba pasando, algo extraordinario estaba pasando. Entonces él preguntó que qué estaba pasando y la gente le dijo que era Jesús. Bartimeo se llenó de mucha fe, de mucha alegría, y pensó que Jesús era el único que lo podía sanar, que Jesús era el único que podía abrir sus ojos y él poder ver. ¿Se imaginan ustedes en la situación de Bartimeo en la calle pidiendo, y que le digan que Jesús está ahí a unos pasos de él poder
acercarse a él. Eso para él fue muy emotivo, para él lo llenó de mucha alegría y entonces él, sin pensarlo, sin dudarlo, porque tuvo mucha fe, dijo: Jesús, ten misericordia de mí, y gritó para que Jesús lo escuchara. Pero resulta que siempre, que por lo general, cuando nosotros nos queremos acercar a Jesús, encontramos obstáculos, encontramos cosas que nos lo impiden. Por ejemplo, si vamos a orar, nos da sueño, nos acordamos que teníamos que hacer una tarea, que teníamos que alistar el uniforme, o que teníamos que hacer cantidad de cosas, pero siempre encontramos algo que nos impide orar, o estar en la clase bíblica, o queremos estar más en la calle, ¿cierto? Resulta que a Bartimeo se le presentó un obstáculo, y muy grande, porque era que la gente lo callaba y le decía que por favor hiciera silencio, pero él no le importó, y él dijo: no, esta es mi oportunidad de ser sano, y yo creo que Jesús es el único que me puede sanar. Entonces antes gritó con más fuerza: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Jesús lo escuchó, porque Jesús siempre nos escucha. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y lo hacemos de corazón, lo hacemos con la fe, con toda la fe que nosotros podamos tener, creyendo que Jesús puede hacer cosas por nosotros, Él nos escucha. Así como Jesús escuchó a Bartimeo. Entonces le dijo a la gente que trajeran a Bartimeo. Entonces la gente ya fue y le dijo: tranquilo, Bartimeo, Jesús te mandó a llamar. ¿Se imaginan ustedes la alegría de Bartimeo en ese momento? Pongámonos en un momento, como se dice, en los zapatos de Bartimeo. Pensemos que nosotros somos Bartimeo y que Jesús nos está mandando a llamar. ¿Qué haríamos? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo actuamos en ese momento? ¿Cierto? Eso es un único momento que pasaría en nuestra vida. Entonces a Bartimeo le dio mucha emoción y antes de lleno de más fe y de un solo salto llegó donde Jesús. No podía ver, no sabía dónde estaba Jesús, pero por su fe llegó donde estaba Jesús. Cuando llegó, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le responderías tú a Jesús si Jesús te preguntara en este momento qué quieres que te haga? Pensemos en un momento. Si quizás queremos que se acabe el virus, si quizás queremos volver al colegio, si quizás queremos volver a la escuela dominical, en este momento Jesús nos está preguntando eso: ¿qué quieres que te haga? Entonces podemos pensar qué le vamos a responder a Jesús. Cuando Jesús le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga?, Bartimeo le dijo, sin dudar, sin pensar, le dijo: Señor, yo quisiera, a mí me gustaría, ¿por qué no haces esto? No, Bartimeo le dijo: Señor, que yo reciba la vista, Señor, que yo pueda ver. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Y al instante Bartimeo pudo ver. Pensemos por un momento que somos ciegos, ¿cierto? Que no podemos ver el sol, que no podemos ver nuestra familia, y que se abran nuestros ojos y lo primero que veamos sea Jesús. Eso es mucha alegría, ¿cierto? Yo creo que Bartimeo jamás en la vida, por el tiempo que vivió en la tierra, olvidó eso. Imagínense él pensar en cada momento, en cada instante: yo no veía, puedo ver el sol, puedo ver las nubes, puedo ver la gente, puedo hacer tantas cosas, pero lo primero que yo vi fue a Jesús. Yo creo que eso fue algo grandísimo para Bartimeo, y es algo que nosotros también podemos pensar en este momento, que nosotros podemos ver, y gracias a Dios podemos ver, pero que en nuestra mente pensemos que nosotros vamos a llegar un día y vamos a ver a Jesús, y que esa es la esperanza más grande que nosotros podamos tener, ¿cierto? Llegar al cielo y ver a Jesús. ¿Y qué pasó con Bartimeo después? Pues Bartimeo no solo fue sano, Bartimeo no solamente pudo trabajar, pudo hacer sus cosas, sino que siguió a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos dejar claro hoy, y tenemos que tener la conciencia de que nosotros debemos seguir a Jesús, debemos seguir sus pasos, debemos amar a Jesús, y debemos confiar en que Jesús es el único que puede hacer grandes cosas por nosotros. Entonces ahorita vamos a aprendernos el versículo de la historia. Entonces el versículo lo encontramos en Marcos 10:51 y dice así: respondiendo Jesús le dijo:
¿Qué quieres que te haga? Marcos 10, 51. ¿Sí? Que esa sea la pregunta con la que nosotros cada día cuando vayamos a orar, pensemos en esto. Entonces, de nuevo, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10, 51. Última vez. Respondiendo, ¿quién? Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10, 51. Ese es el versículo, y ese es el versículo que nosotros debemos memorizar y pensar cada que vamos a estar de Jesús. Jesús nos está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Entonces, en ese momento, Jesús nos está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Y por último, vamos a reflexionar sobre algo que nos quede de lección. Entonces dice, recuerda, Jesús se interesa mucho por ti. Habla con Jesús cuando necesites su ayuda. De nuevo, Jesús se interesa mucho por ti. Habla con Jesús cuando necesites su ayuda. Porque cada día nosotros necesitamos la ayuda de Jesús. Entonces cada día debemos hablar con Jesús y podemos tener la certeza y la seguridad de que Jesús siempre nos va a escuchar. Entonces ahorita vamos a dar gracias por la historia, porque Bartimeo fue un personaje importante en la Biblia, y vamos a dar gracias por lo que hemos aprendido. Papito Dios, gracias porque en este momento tú nos has guardado, nos has enseñado a confiar en ti, nos has mostrado a través de la historia de Bartimeo que podemos acercarnos a ti, que si tenemos fe, tú haces lo mejor de lo mejor para nosotros, que tú tienes reservadas cosas grandes para nosotros y que nosotros simplemente debemos confiar en ti y creer en ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Chao. Bueno, entonces para la manualidad vamos a necesitar una tijera, una cartulina de preferencia negra, color negro o si no del color que tengan, una regla, pega, colbón, bisturí, lápiz, limpiapipas. Si no tienen limpiapipas, entonces puede ser resorticos de máscara. 2 círculos redondos, uno más grande que el otro, porque uno va como dentro del otro. Entonces que sean diferente tamaño, pero que sean redondos. Para iniciar vamos a trazar una línea de 15 centímetros. Después, en los extremos de esta línea vamos a hacer 2 lineecitas corticas de 2 centímetros. La idea con la manualidad es hacer unas gafas, entonces para que nos queden unas gafitas redondas. Entonces trazamos las 2 lineecitas a los lados de 2 centímetros para que nos queden aproximadamente bien. Después, en el extremo hacemos una línea pequeñita de 1 centímetro. Y seguidamente vamos a utilizar el objeto, el circular más grande, para después de la línea del centímetro, entonces vamos a hacer un círculo con el objeto redondo que tenemos. Entonces hacemos el círculo del primer extremo y vamos al otro extremo a hacer el siguiente círculo. La idea es que nos queden derechitos para que no nos van a caer las gafas torcidas. En la mitad de estos dos nos queda un espaciecito, entonces hacemos como una curvita que es la que va en la nariz. Esa la hacemos a pulso.
Y seguido utilizamos el círculo más pequeño, lo ponemos dentro de los círculos grandes que ya hicimos y lo trazamos no completo, sino como hasta la mitad, hasta donde nos quede como casi terminarlo, pero no. Y es así como nos deben quedar las gafitas. Esa es la idea de los dos círculos, uno dentro del otro. Y procedemos a cortar la parte de afuera. Entonces lo hacemos con mucho cuidado, hacerlo por toda la línea. El círculo de adentro todavía no lo tocamos, sino que cortamos toda la parte de afuera. Y así es como nos debe quedar nuestro primer corte, con los circulitos. Después en la parte de adentro lo vamos a cortar con el bisturí, con mucho cuidado de no rayar la mesa. La idea es hacerle una ranurita, una cortadita chiquitica para que nos quepa la tijera, porque ese círculo no lo vamos a cortar del todo. Entonces abrimos una lineacita. Cuando nos quepa la tijera, entonces ya seguimos cortando con la tijera, que es más fácil que cortar con el bisturí. Y así vamos cortando por todo el bordito sin salirnos de la línea, porque entonces podríamos cortar las gafas. Y de esta manera nos quedan las gafas, de modo que el círculo de adentro se levanta un poquito. No se corta del todo, pero se levanta un poquito. Y así cortamos el otro lado de las gafas. Perfecto, ya tenemos las gafas, ya están casi terminadas. Ahorita vamos a hacerle dos punticos a los lados, que es la que va a ir sobre las orejas. Entonces ese es en todo el centro. Si nuestra cartulina es negra, entonces debemos usar un papelito y escribir el versículo en el papelito para pegarlo sobre este extremo de las gafas. Si la cartulina es de otro color, lo podemos escribir con lapicero, con marcador, con lo que deseen, pero si no, entonces hacemos esto, utilizamos un papelito y escribimos el versículo, que ya no lo aprendimos, que dice: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10:51. Entonces ese lo escribimos allí en ese papelito o encima de las gafas si la cartulina es de otro color. Ahí procedemos a pegarlo con el colbón, o si lo escribimos directamente, entonces no hay necesidad de hacer este paso. Y así nos deben quedar, con el versículo escrito o con el versículo pegado. Después en los extremos vamos a hacer los huequitos. Lo podemos hacer con el bisturí o con una perforadora. En mi caso yo lo hice con una perforadora, para poder en sus huequitos poner el limpiapipas o el resortico que utilizamos para las máscaras. Cualquiera de los dos nos sirve. Así es como nos deben quedar. Entonces vea que los extremos yo los hice con la perforadora y ahí puse el limpiapipas y le di la formita de las orejas. Entonces así es como nos deben quedar las gafas. Ya ustedes miran si lo hacen con la perforadora, si lo hacen con el bisturí, si tienen limpiapipas, o si no el resortico también nos sirve, y le damos la vuelta para que nos dé la vuelta alrededor de la cabeza. Esa es la idea de las gafas. Entonces ya ustedes las hacen y nos mandan las fotos para mirar cómo les quedaron. Posiblemente les queden más lindas que las mías, pero bueno, ahí vamos a ver cuáles van a quedar más bonitas. Levantamos así como la parte de adentro, porque queremos decir que él estaba ciego, pero Jesús lo sanó. Entonces Bartimeo no veía, pero al levantar el extremo de las gafitas de dentro ya pudo ver. Entonces el milagro, Bartimeo ciego, seguidamente Jesús lo sana.
Eso es lo que queremos demostrar con las gafas.